Disculpen que me quedé sin internet. Muy buenos días, tanto. Hola, buenos días. A nuestro evento sobre la libre empresa. Bueno, disculpen. Ok, Rocío, voy a hacerte el relevo en vista de que tu señal está mala. Quiero darle la bienvenida a Berta Pantoja y a Gerardo Bongiovanni en este coloquio sobre la libre empresa, pilar de la prosperidad, la libre empresa privada, por supuesto. Estamos aquí se dice, en Caracas, en el aniversario 36 de nuestra organización, muy honrados por tener a gente tan amiga y tan conocedora del tema, que puedan participar con nosotros en este coloquio que para nosotros es súper importante, y además tener el continente cubierto con las mejores mentes. Espero, Sí, Rocío, Carlos si Henry. quieres, sigue tú. Sí, gracias. Bueno, disculpen, bueno, Venezuela es así y el internet no funciona a pesar de que tengas muchas conexiones. Muy grato, de verdad, darle la bienvenida a este encuentro a dos amigos campeones de la libertad, quienes trabajan precisamente para que estos temas sean comprendidos por la mayoría de los ciudadanos en nuestros países. Y quiero darle la más cordial bienvenida entonces a Berta Pantoja. Berta es la directora ejecutiva de Caminos de la Libertad, además ahora está de presidente de la Red Liberal de América Latina. Caminos de la Libertad es una reconocida organización de México que promueve y realiza unos concursos fabulosos en los cuales varios venezolanos académicos han ganado, de ensayos para jóvenes, de caricatura. De verdad que Caminos de la Libertad hace un trabajo extraordinario en la promoción de nuestras ideas. Y Berta, bueno, es doctora en sociología y además es productora en TV Azteca. También darle la bienvenida al querido amigo Gerardo Bongiovanni, también amigo de toda la vida con CEDICE, y él preside la Fundación Libertad de Argentina, reconocidísima organización, no solo en Argentina, sino a nivel latinoamericano y casi mundial. También es director ejecutivo del Nacional para la Libertad que preside Mario Vargas Llosa. Y bueno, Carlos Enrique Blon, que es el presidente de CEDICE actualmente, empresario, ha sido presidente también de la Cámara Venezolano-Americana y de otras organizaciones, además también clases en la Universidad Católica. Este evento nos convoca precisamente por un concurso que está llamado Liberal de América Latina, que se llama igual que este encuentro, Libre Empresa, Pilar de Prosperidad. ¿Por qué la Relial hace una convocatoria de este tipo en este momento? ¿Por qué es necesario apoyar y defender los principios que conforman la libre empresa? Porque es, como dice el título, pilar de prosperidad, pero que los ciudadanos deben entender que es la libre empresa la que genera bienestar, progreso, riqueza. Y de esto nos van a hablar nuestros tres invitados. Además, bueno, abiertos a las preguntas que la audiencia nos quiera hacer. Y le doy entonces la palabra para que comience a nuestra querida Berta Pantoja. Van a tener, bueno, el tiempo que ustedes determinen. La idea es que sean como 10, 15 minutos para darle espacio a preguntas de la audiencia. Bienvenidos y Berta, tienes el micrófono. Tienes el micrófono apagado. ¿Ya se escucha? Sí, adelante. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Carlos Enrique. Me siento muy honrada de estar
en CEDICE, que celebra su 36 aniversario. No es parte de lo que debería decir, pero CEDICE es el ejemplo, igual que la Fundación Libertad de Argentina, que seguimos todas las demás organizaciones liberales del continente. Bueno, no soy una experta en el tema, así es que trataré de ser lo más breve posible. Como socióloga, creo que la pobreza ha sido y es el problema más grave de América Latina, pero que actualmente las restricciones que han impuesto nuestros gobiernos con la excusa de la pandemia aumentará. Según el Fondo Monetario Internacional, en este año y en el próximo año, casi 29 millones de personas en toda la región pasarán a la pobreza. Y la pobreza es algo terrible, hunde, impide avanzar, arrebata la condición humana y los esfuerzos de las personas solo se concentran en sobrevivir, o sea, no pueden hacer ninguna otra cosa. Hay un libro de Clayton Christensen que me permito citar muy rápido. Dice que la obsesión que tenemos por terminar con la pobreza hace que fracasemos en esta tarea, que lo que debemos convencernos es en crear condiciones que generen riqueza. Y es así de sencillo, para acabar con la pobreza, pues hay que crear riqueza. Y decía Enrique Krause hace unos días algo que me encanta. Nos decía que si los enfermos extremos del virus de COVID necesitan un respirador para sobrevivir, la economía requiere un motor, que la mantenga viva y que permita en su momento recuperar nuestras economías, y que este motor es la empresa. Eso, de verdad, me encanta el símil, porque la empresa es la única manera probada en el mundo de crear riqueza. No hay otra forma, y ya tenemos todos los ejemplos y toda la historia reciente desde el siglo XIX de que la única forma de crear riqueza es a través de las empresas. Yo les decía, no soy experta en el tema, está Gerardo que sabe muchísimo más al respecto que yo, pero bueno, yo creo que se necesitan en realidad 4 condiciones indispensables por lo menos para crear riqueza, y que la primera debe ser algo que nos preocupa mucho a todos los liberales, que es un verdadero Estado de Derecho, con una verdadera igualdad ante la ley, que dé certeza a las inversiones, que obligue el cumplimiento de los contratos, que obligue el respeto a la propiedad privada, un entorno fiscal y jurídico razonable, y los 2 temas que me interesan. Creo que es indispensable que haya libertad económica, y un entorno que promueva el cambio cultural y la innovación sería el 4 elemento que yo considero indispensable. Y ahora voy a hablar desde México, que es el caso que conozco. No podemos entender el crecimiento económico de México en las últimas décadas si no tomamos en cuenta el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, lo que eso significó para las empresas mexicanas y para la economía mexicana. Todavía no hemos acabado de evaluarlo en su magnitud. Pero bueno, en Caminos de la Libertad, para tratar de investigar y de entender cómo funciona y cómo se pueden promover las empresas, hacemos, entre otras, 2 investigaciones. Una con el Fraser Institute de Canadá y la Universidad de Arizona, que es el Índice de Libertad Económica de Norteamérica. Medimos los estados mexicanos, los estados estadounidenses y las provincias de Canadá. Las medimos cada uno al interior y luego las comparamos al interior de cada país. Y con la Universidad de George Mason tenemos 3 años haciendo un business de Norteamérica para ver cómo se pueden apoyar más a las empresas, cómo podemos conocer cómo funciona mejor. Y bueno, voy a referirme primero rapidísimamente al Índice de Libertad Económica de Norteamérica. Porque la experiencia histórica nos demuestra que los países que han escogido tener mayores niveles de libertad han logrado avances notables. Las listas de los países más prósperos del mundo coinciden con las de aquellos que gozan de mayores libertades económicas. No es una relación necesaria, pero la coincidencia entre 2 listas no podemos pensar que solo es una casualidad. Es un hecho que no podemos dudar. Yo tengo aquí unas pocas láminas, no las voy a presentar todas porque no veo cómo, por el tiempo y para no, voy a tratar de compartir la pantalla, permítanme un segundo.
Bueno, estos son datos, el mejor ejemplo lo hace el Cato Institute, Jan Vázquez lo dirige, pero bueno, en el ranking de libertad económica, nuestros dos socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, se encuentran en el lugar 5 y en el lugar, Canadá en el lugar 8 y México en el lugar 76. Es decir, la disparidad sigue siendo muy grande, pero bueno, el ingreso per cápita, hay una increíble relación entre libertad económica y prosperidad. Yo creo que esta gráfica la deja muy, muy clara. No sé si se esté viendo bien, pero bueno. Esta es una de las gráficas que más claro dejan la importancia de la libertad económica. En lo que se refiere a la pobreza, vean la diferencia de pobres entre los países más libres y los menos libres. Es muy, muy impresionante. La disparidad de género en los países más libres es mucho más corta. La corrupción en los países más libres también es menor. El bienestar humano, aquí hay dos gráficas que solamente representan mortalidad infantil y expectativa de vida. Es decir, en los países con mayor libertad económica mueren menos niños y las personas viven muchos más años. Y bueno, el estado, la libertad personal, en fin. Yo voy a regresar, yo les voy a dejar, ya no voy a compartir la pantalla para no cansarlos con esto. Solo quería referirme a la importancia de la libertad económica para el crecimiento de los países, para el crecimiento y prosperidad de las personas. La libertad económica utiliza 10 variables. Yo quiero referirme, pueden entrar y verlos, están en la página del Fraser Institute, en las páginas de Caminos de la Libertad, en las páginas del Cato Institute. Yo quiero referirme a las cuestiones que afectan a las empresas mexicanas y por las que en México nos va muy mal en lo que se refiere a libertad económica. El índice de libertad económica mide 10 variables en 3 áreas principales y 3 secundarias. Las 3 principales son, el primero son gastos gubernamentales, que en México pasa. La segunda es impuestos y la tercera libertad del mercado laboral. En ellos, México está reprobado. Estamos muy atrás de nuestros socios comerciales y de algunos otros países como Chile y Uruguay, Perú en la región. En lo que se refiere a impuestos, bueno, tenemos trabas burocráticas. No puedo quejarme porque después sigue Gerardo, que tienen más problemas con los impuestos que México. Es que lo voy a dejar de un lado. Y el tercero que mide, la tercera área que mide el índice de libertad económica es la libertad del mercado laboral. Y aquí México es de los países que tienen más problemas. Tenemos una inflexibilidad laboral verdaderamente antieconómica, anti todo. Tenemos regulaciones para la contratación, tenemos salario mínimo obligatorio y tenemos unas regulaciones y unos impuestos verdaderamente impresionantes, no solo en con la tratación de personas, sino el del despido, en los horarios. Y tenemos unas fuerzas sindicales muy importantes que impiden avanzar en este sentido. Entonces, en este rubro de la libertad laboral es donde tenemos más, bueno, no es el único, tenemos muchísimos problemas en México. Las otras 2 áreas adicionales que maneja el índice de libertad económica son sistemas legales y derechos de propiedad, la quinta es la moneda sana y la sexta es el comercio internacional. En México no tenemos problemas en moneda sana ni en comercio internacional. Tenemos seriosísimos problemas, pero así en derechos de propiedad. Es donde tenemos mayores problemas, porque a la hora que se mide la independencia judicial, en México no existe, cortes imparciales, en México no existen, protección a los derechos de propiedad, en México no existen, interferencia militar en el Estado de Derecho y políticas, eso se da en México. La integridad del sistema legal, pues tenemos muchísimas dudas. El cumplimiento legal de los contratos es cada vez más dramático, empezando por el gobierno de la República
comandada por el encabezado por el presidente López Obrador, que ha desconocido los contratos internacionales que tiene México con otros países, lo que por supuesto ha ahuyentado la inversión extranjera. La confiabilidad en la policía mexicana, bueno, sin comentarios, y el costo empresarial que tiene para todos los empresarios, sin importar el tamaño, que son el crimen, la delincuencia y la corrupción, tienen altísimos costos en México. Y bueno, no sé cómo, eso es lo que se refiere a la libertad de emprender, a la libertad económica. En México está claro que estamos mal y por lo que conozco en América Latina también estamos igual de mal. Y por último, para no aburrirlos y para terminar más rápido, yo quisiera referirme a otra cosa, el último elemento de los que hablaba, es el cambio cultural. La necesidad de un cambio cultural es indispensable yo creo que en todos nuestros países. En México, como supongo que en muchos otros países de América Latina, los empresarios son considerados como los malos de la historia, los que explotan. La riqueza es considerada, aunque todos queremos tener riqueza, todos queremos tener más de lo que tenemos, la riqueza es considerada como mala. Y los empresarios no son considerados los héroes que arriesgan su patrimonio, que están innovando, buscando abrir nuevos mercados, que están contratando y creando empleos y especialmente creando riqueza y prosperidad. Por eso a mí me gustó muchísimo la idea del concurso de Relial, para considerar a la empresa realmente en el pilar de la prosperidad. La empresa como lo que nos va a permitir reconstruir nuestros países, la empresa como lo que nos va a construir que nuestros hijos y nuestros nietos se esfuercen y sigan adelante, y que alcancemos algo que nos preocupa a todos, que es este bienestar que queremos para todos. Yo sería todo lo que tendría que compartirles. Muchísimas gracias, Berta, muchísimas gracias. Ahora, bueno, Gerardo, tienes la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias Rocío, muchas gracias Carlos, gracias Berta. Me quiero sumar primero a mi felicitación, a mi admiración, a mi afecto al CEDICE, a sus 36 años de vida, a la nueva etapa que inicia Carlos Blom presidiendo este instituto tan caro a nuestros afectos, ¿no? Yo creo que ya lo dijo Berta, pero es verdad que todos sentimos una enorme admiración por el trabajo que ha hecho CEDICE y también por la valentía de sus miembros, ¿no? Desde luego Rocío y todo el staff, pero también los empresarios, ¿eh? Si hay un país donde los empresarios, en particular los que rodean a CEDICE, están demostrando un enorme valor y un compromiso con las ideas, ese es Venezuela, porque ahí no solamente están bregando por ideas en las que creen, por cosas en las que creen, sino también están poniendo en juego sus empresas, su propiedad y a veces también hasta su propia libertad. Así que toda mi admiración. Muchas veces estuvimos en Venezuela acompañando al CEDICE, acompañando a Rocío, acompañando a todos los amigos allí en Caracas. Recuerdo un par de veces en los que fuimos, creo que fueron en ocasión de los 25 y 30 años de CEDICE, donde fuimos con Vargas Llosa y Vargas Llosa en uno de esos viajes fue detenido y en otro fue demorado. Pero bueno, eso no amedrentó, desde luego, a ninguno de los invitados, pero lo más impresionante es que no haya amedrentado a los amigos de Venezuela. Así que todo nuestro reconocimiento y por supuesto volveremos a ir a defender la libertad económica, todas las libertades y la propiedad de Venezuela, ojalá más pronto que tarde. Tratando ahora de centrarme un poco en el tema,
el rol del empresario. A mí me parece ahora que vivimos esta pandemia que significó y que significa muchas cosas, desde luego significa un enorme problema sanitario, mucha gente enferma y mucha gente lamentablemente fallecida, pero también ha significado un proceso de destrucción económica muy marcado, especialmente en algunos países. También en otros países ha significado restricciones adicionales a las libertades, pero aquí en Argentina circuló mucho una foto, una caricatura, que creo que circuló en otros países, quizás también en Venezuela y en México, y me parece a mí que resumía un poco lo que es el empresario vis a vis el rol que tienen los estados en nuestras economías. Esta foto mostraba a dos personas durmiendo. Bueno, una de ellas dormía muy plácidamente, muy profundamente, y arriba decía funcionario del Estado. Y abajo había una persona que no dormía, aunque era de noche, que estaba en su cama, pero estaba con los ojos abiertos, con cara de preocupación, casi de desesperación, y abajo decía empresario privado. A mí me parece que esa caricatura refleja un poco lo que se ha vivido este año, este 2020, que va a ser muy recordado seguramente, y no de los mejores años que nos toque vivir, pero refleja un poco lo que es el empresario. Y de alguna manera yo puedo dar fe de esto porque yo vivo en una ciudad muy, muy emprendedora. Rosario es la ciudad más libreempresista de la Argentina. Yo vengo de una familia también emprendedora y fundé y presido una fundación que tiene 400 empresas asociadas, y con esos empresarios estamos en contacto casi a diario, y realmente me consta la enorme preocupación, la angustia, la impotencia muchas veces con que han debido afrontar este proceso. Ustedes saben que la Argentina tuvo una de las tuvo una de las cuarentenas más largas y cerradas del mundo. Seguro que junto a Perú fueron las dos más largas y cerradas de América Latina, pero es una de las más largas y cerradas del mundo. Dicho sea de paso, entre paréntesis, esto no evitó que Argentina esté número 4 en muertos por cada millón de habitantes, ¿no? Demostrando también que esta estrategia de pretender resolver el problema del COVID cerrando la economía no ha funcionado para nada. Pero bueno, volviendo al tema, me consta la enorme preocupación, la enorme angustia que han vivido los empresarios teniendo que afrontar esta situación de enorme incertidumbre, mientras en la Argentina y en muchos países amigos, el Estado ha hecho muy poco, y ha hecho muy poco en particular en materia de ponerse al lado del sector privado y dar el ejemplo, reduciendo, por ejemplo, los sueldos. En la Argentina hemos clamado para que el Estado acompañe el esfuerzo que hacía el sector privado, pero lamentablemente no ha pasado nada de eso, ¿no? Pero esa imagen, el empresario en la pandemia, con los ojos abiertos, sin dormir, angustiado, pensando cómo hacía para que su empresa se mantenga, para poder pagar los sueldos, para poder afrontar sus deudas, también sus impuestos, esa imagen me parece que es muy expresiva de lo que se vive este año, pero en realidad es expresiva de lo que se vive siempre, ¿no? Porque yo recuerdo bien, mi familia eran productores agropecuarios, y recuerdo cómo estaban pendientes, por ejemplo, del tiempo, del clima, cómo estaban pendientes de que lloviera o que no lloviera. Por supuesto, eran muchos años atrás. Hoy hay tecnologías que suavizan un poco todo eso, en este caso impactos climáticos, pero recuerdo sí mucho la angustia, la preocupación que veía en mi familia, porque las cosas salieran bien, porque la empresa se mantuviera a flote, por mantener el empleo, que es otra cosa que forma parte, es central en el pensamiento de los empresarios. A mí me hace mucha gracia cuando escucho a alguna gente con formación o malformación de izquierda decir, bueno, porque al empresario le gusta despedir gente, entonces trata de usar a la gente y despedirla. No tienen la menor idea, ¿no? Esto demuestra que no tienen la menor idea de lo que es el espíritu empresarial. Por el contrario, un empresario se pone orgulloso cuando incorpora personal, cuando suma empleados, cuando
abre una nueva boca. A mí mismo me pasa que yo a veces digo con orgullo que la Fundación Libertad tiene 50 empleados y cuando trato de expresar un poco lo que es la Fundación, una de las primeras cosas que digo es que tenemos 50 empleados, ¿no? Y para mí es un motivo de orgullo y desde luego me dolería que tener que reducir de 50 a 30 o 50 a 20 porque sería que el proyecto no está funcionando, ¿no? Pero además de esta dimensión individual que deberemos trabajar y exponer y defender más de los empresarios, ese gen que hace que una persona, muchos de los cuales podrían a lo mejor tienen ya reserva suficiente para no trabajar o para pasar la vida un poco más tranquilo y no sin dormir a la noche, angustiados, tienen ese gen, el empresario tiene ese gen que de alguna manera planteó Schumpeter sobre todo y algunos otros pensadores, el propio Israel Kirchner y muchos otros, ¿no? Muchos pensadores liberales tienen esa impronta, ese gen, esa pasión por hacer, esa pasión por crear, esa pasión por llevar adelante cosas, por crear riqueza, por generar empleo, por innovar. Además de eso, que es una cosa personal que habrá que exponer, defender y promover más, también la empresa privada tiene un rol institucional extraordinario, ¿no? Uno de mis mentores, un hombre que me ayudó mucho a montar la fundación en el principio, en los 80, llamado Ricardo Sin, empresario muy destacado que falleció tristemente en un accidente de avión en Quito, bastante joven. Él siempre me decía, mirá vos, el empresario es la única figura distintiva de una sociedad libre. Dice, lo único que vos vas a ver en las sociedades libres y no vas a ver en las sociedades totalitarias son los empresarios. Vos vas a ver políticos, vas a ver médicos, vas a ver abogados, vas a ver empleados públicos, vas a ver enfermeras, vas a ver cualquier cosa, vas a ver militares, en todas las sociedades totalitarias y abiertas. Lo que no vas a ver en las sociedades totalitarias son empresarios. O sea que el empresario es la figura distintiva de una sociedad abierta, de eso que tan extraordinariamente Popper definía y explicaba y presentaba como el gran avance de la civilización que era la sociedad abierta. Por eso, por esa razón, porque es la figura distintiva, es lo que marca la diferencia, es que la empresa privada es tan perseguida por los autoritarismos y por las dictaduras. Tratan de controlarla, tratan de doblegarla, a veces, como en Venezuela o en otras sociedades, directamente tratan de expoliarla. No es casualidad porque, insisto, la sociedad, la empresa privada, el empresario, el emprendedor, es el que marca un diferencial central, ¿no? Por eso creo que quienes profesamos las ideas liberales tenemos que estar muy cerca de los empresarios. A veces tenemos algunos amigos que son muy críticos con los empresarios, que como quien dice, le piden peras al olmo, ¿no? La verdad es que el rol de los empresarios es generar riqueza, generar trabajo, agregar valor, innovar, descubrir. Y bueno, y eso yo creo que en general lo hacen, con matices, por supuesto. Obviamente también hay empresarios prebendistas, conocemos bien esto, pero la idea, el espíritu de la empresa privada es justamente generar riqueza y generar valor y tratar de ayudar a fomentar los principios de una sociedad libre. Al principio comentábamos antes de que empiece la charla algunas gráficas que yo creí ver que tenía Berta, y si uno mira efectivamente la evolución de la humanidad, el cambio notable que se da cuando aparece el capitalismo, cuando aparece el liberalismo, cuando aparece en el siglo XVIII, cuando aparece la riqueza de las naciones, cuando aparece todo ese movimiento de la escuela escocesa, y el capitalismo que conllevan esas ideas, mostrando, dicho sea de paso, una cosa que para todos los que trabajamos en think tanks es muy relevante, mostrando que las ideas tienen consecuencia. Esas ideas que se plantearon en el siglo XVIII, que estaban escritas en un libro, que apenas circulaban los libros en ese momento, sin embargo tuvieron consecuencias, vaya si tuvieron consecuencias, ¿no? Basta mirar
la evolución de todos los indicadores demográficos y económicos desde 1800 hasta ahora son impactantes. Basta mirar la curva poblacional, que venía creciendo muy lentamente desde el año cero, desde el nacimiento de Jesús, que a partir de allí la población se multiplica casi por 10, basta ver el ingreso per cápita, basta ver el ingreso de las naciones, la multiplicación económica y también social, por supuesto, porque claro, si no hubiera habido una mejora social, no hubiera crecido la población como creció, ¿no? La población crece mucho porque hay mejores formas de que la población se alimente y de que acceda a productos vinculados a la salud que antes no existían. La revolución que provoca el capitalismo, y el capitalismo significa empresa privada, es extraordinario. Y también estamos viendo más ahora, en los últimos 50 años, una nueva revolución más vinculada a procesos tecnológicos y a las comunicaciones, que también está provocando una mejora en la calidad de vida extraordinaria. Ya sabemos que la expectativa de vida ha subido en los últimos 40, 45 años, alrededor de 20 años en el mundo. Bueno, ya sabemos cómo ha mejorado, se ha reducido la pobreza y la indigencia, cómo ha mejorado el acceso a una cantidad de bienes sociales. Yo justamente provengo de un país que no ha sido muy eficiente, para decirlo suavemente, para no decir que fue un verdadero desastre, como es la Argentina. La Argentina es como que ha recorrido un proceso inverso. Argentina fue un país muy capitalista entre 1870 y 1930, un país que atraía personas que venían a emprender. Todos mis abuelos vinieron de Italia, en particular mis dos abuelos, mi abuelo materno y mi abuelo paterno vinieron muy pequeños y muy pobres a la Argentina, muy pobres, y todos ellos lograron crecer, desarrollarse, emprender y generar una posición económica de la que a veces yo digo un poco en broma y un poco en serio que todavía vivimos sus nietos, ¿no? Ese es el proceso de emprendedurismo, ese es el proceso de creación de riqueza que genera una sociedad abierta al capitalismo y abierta a la empresa privada. Lamentablemente en mi país, en algún momento del siglo XX, hay discusiones sobre cuál fue exactamente el momento, pero está claro que entre 1930 y 1945, y en particular desde 1945, Argentina cambia un sistema y empieza a aplicar unas recetas más bien socializantes, más bien estatistas, que en lugar de fomentar la empresa privada le ponían trabas, y ese proceso se ha agudizado en los últimos años, cuando se pusieron de moda tristemente esto que se da en llamar el socialismo del siglo XXI. También Argentina ha tenido su capítulo con el kirchnerismo, que ahora ha vuelto al gobierno, lamentablemente, pero el kirchnerismo ha sido un gran demoledor del espíritu empresario y capitalista en la Argentina, ¿no? Fíjense ustedes que duplicó prácticamente la cantidad de empleados públicos. Argentina hoy tiene 8 millones de trabajadores privados y 20 millones que cobran todos los meses un cheque del Estado, contando jubilados, empleados públicos, planes sociales. El gasto público creció del 30 al 48%, por supuesto que consiguientemente, más allá que se generó un déficit fiscal impagable, pero también la presión fiscal creció de una manera completamente insoportable, y todo esto ha terminado asfixiando mucho a la actividad privada. Estamos viendo en estos días que una cantidad de empresas importantes se están yendo de la Argentina, y las empresas más pequeñas, la verdad que no la están pasando bien, ¿no? Dicho esto, yo soy un optimista nato y creo que Argentina va a resistir. Argentina tiene un gran potencial, que es el sector agropecuario. Hay 250.000 productores agropecuarios, bendecidos sí por la naturaleza, porque Argentina, como todos saben, tiene muy buenas tierras, pero también que han hecho un proceso de incorporación de tecnología extraordinario. Argentina es muy líder en una cantidad de nuevas formas de producir en materia agropecuaria, y esos productores, esos 250.000 productores, son la última línea de contención del populismo y del espíritu expropiatorio. Algunos recordarán, Rocío estaba aquí
cuando en el año 2008 festejamos los 20 años de la Fundación Libertad, coincidió con la primera rebelión fiscal agropecuaria que terminó prácticamente, bueno, provocándole grandes problemas al gobierno de la señora Kirchner en su primer mandato y impidiéndole hacer algunas cosas que quizás hubieran sido un destino aún peor para la Argentina, ¿no? En resumen, la lucha por la empresa privada es una lucha diaria, como la lucha por la libertad. La empresa privada es central para las sociedades libres, por eso quienes propugnamos sociedades libres debemos tener en un punto absolutamente neurálgico la importancia de la empresa privada. El emprendedurismo es también algo vital para las sociedades libres y democráticas. Tenemos que fomentarlo, tenemos que hacer que los chicos jóvenes entiendan el extraordinario desafío que significa la aventura que llena vidas, que significa el emprendedurismo, ¿no? Por lo demás, tratar de que el Estado tenga reglas de juego claras y no moleste, no perturbe el desarrollo del sector privado. Alberti hacía suya una frase que se le atribuye a Diógenes, el filósofo griego, que dicen que una vez se le acercó un cortesano y le dijo que Diógenes, ¿qué necesitas de nosotros? Y él le dijo que no me haga sombra, porque aparentemente le estaba haciendo sombra. Y un poco creo que la empresa privada requiere del Estado lo mismo, que no le haga sombra y que lo deje actuar en libertad. En los países donde así ocurre, vemos que esos países están mucho mejor. Ojalá seamos lo suficientemente fuertes, convencidos e inteligentes también como para dar esa batalla y para hacer que en los países donde eso no está ocurriendo, la empresa privada y el empresario vuelvan a ser el centro que ayude a consolidarnos como sociedades libres. Muchísimas gracias, Gerardo. De verdad, muy interesante todo lo que has dicho y queremos invitar a nuestra audiencia que pueden participar en el concurso que está convocando la Red Liberal de América Latina precisamente sobre estos temas, y allí les puse en el chat pues las bases, el enlace para que vayan a las bases del concurso. Le paso la palabra al presidente de SEDICE, Carlos Enrique Blom, para que nos comente cómo está viendo este tema de la libre empresa en países donde hay mucha intervención estatal y es difícil para los empresarios desarrollar toda su creatividad. Sin embargo, pues considero que son unos héroes porque han logrado mantener sus empresas, han logrado mantener a sus trabajadores a pesar de la situación tan complicada que se recomplica, como diría mi amigo Gerardo, con la pandemia de la COVID-19. Carlos Enrique, adelante. Muchas gracias, Rocío. La verdad es que de nuevo honrado de estar acompañado por Berta y por Gerardo. El apoyo que nos ha dado Relial a SEDICE ha sido extraordinario. Estamos ahorita participando dentro de lo que podemos en el concurso de emprendimiento. Estamos súper contentos de que el Relial haya organizado ese concurso y cuente con nosotros aquí en Venezuela para apoyarlo. En el caso de, y me encantaría en algún momento visitar México, que no lo conozco bien, pero la relatoria que acaba de hacer Berta es muy importante, muy patente. Ustedes tienen mucha suerte de estar cerca de aquel mercado capitalista grande de Estados Unidos, pero tienen sus dificultades también. Y Gerardo, bueno, recuerdo haber estado en tu ciudad, que estaba Mario también, Mario Vargas Llosa, el centro de exportación principal de nuestro continente. Veía los barcos de grano pasar por el río y la verdad que es impresionante lo que ustedes han hecho en la Fundación Libertad. Los admiro mucho a los dos y estoy muy contento de pertenecer a esta red de think tanks liberales a través de SEDICE. Voy a empezar por hablar que
terminando la semana pasada, la Semana de la Libertad, celebrando los 31 años de la caída del muro de Berlín. ¿Por qué es importante para Venezuela? Porque nosotros tenemos que hacer una transición del socialismo, comunismo al capitalismo. Y eso fue la experiencia más importante. Se divide de acuerdo con un trabajo que hizo Cato en 10 países que se fueron por el Big Bang y 10 países que se fueron por la gradualidad. No hay duda que los 10 países que se fueron por el Big Bang les fue mucho mejor. Ejemplos como Polonia, Hungría, etcétera, llaman la atención lo rápido que se recuperaron. Estamos también celebrando los 35 años con en vez de hacer una celebración como hicimos en los 25 y los 30, que Gerardo estuvo aquí, Mario Vargas Llosa también, y nos fue realmente extraordinario, con un libro que les recomiendo que lean, que es La experiencia liberal en Venezuela. Venezuela fue en el siglo XIX el segundo exportador más importante del commodity más importante en ese momento, que era el café. Y todo eso empezó en los años 1830, gracias a la presidencia de José Antonio Páez y al nuestro primer ministro de Hacienda, Santos Michelena. En ese libro sale relatado esos episodios muy bien. Tiene que ver también con mi familia, que en esa época, en 1829, llegó antes de que se fundara la República de Venezuela en el 30. El café, no hay duda que fue un gran commodity venezolano totalmente desarrollado por la empresa privada. Y llegó a ser el mejor café, la mejor calidad, etcétera, etcétera. Después, habíamos sido buenos exportadores de cacao en el siglo anterior, también empresa privada. Y después, en el siglo XX, empresas privadas americanas, holandesas, inglesas, etcétera, desarrollaron el petróleo junto con geólogos venezolanos, ingenieros venezolanos, y formaron la industria petrolera más importante fuera de Estados Unidos, el mayor exportador del mundo hasta 1980, hasta que Arabia Saudita nos pasó. Nada más quiero hacerle un homenaje pues, a los empresarios privados que desarrollaron nuestros recursos en siglos pasados. Estamos enfrentados ahorita a una situación mucho más compleja, pero primero quiero en contexto traer lo que mencionó Gerardo, las experiencias de progreso en el mundo que me hacen sentir optimista. Recientemente hicimos un seminario con Martin Krause sobre Borges y la economía, y creo que la clase número 2 o la 3 se refiere a progreso y tiene unos gráficos del progreso de la humanidad extraordinarios. Creo que vale la pena ver en nuestro YouTube de Se Dice Martin Krause hablar del progreso inspirado por Borges, que es uno de mis escritores latinoamericanos favoritos, y creo que Argentina es muy afortunado de tenerlo entre sus riquezas culturales. Y también me quiero referir en la Semana de la Libertad pasada, el evento que tuvo Atlas, que también es parte de nuestra red. Y hay 2 charlas que hay que conseguir, yo no sé si están disponibles ya en YouTube. Una de William Easterly, donde habla del desarrollo económico, especialmente de la especialidad del eje África, y me refiero a lo que Berta dijo, qué es lo que hace falta para el crecimiento. Y él, sin ninguna duda, refiriéndose al crecimiento rápido que hay ahora en África, enorme, desde el punto de vista de crecimiento del PIB y crecimiento en los mercados de la bolsa africana, es el mayor del mundo en este momento, excediendo a Asia, pero por lejos, cuando hay propiedad privada. La propiedad privada es el primero y más importante derecho para que haya emprendimiento. Y se refiere cuál es la mejor política gubernamental para que haya crecimiento, y él se refiere, miren, en el mundo hay 7.000 millones de expertos. Hay que dejarlos que ellos descubran qué es lo mejor para crear prosperidad.
no que haya alguien arriba que les esté enseñando. Lo mismo en Venezuela, nosotros somos 30 millones de expertos, o ya a lo mejor un poquito menos, somos 25 millones, porque nos hemos ido 5 millones. Y ha sido entonces muy importante esa experiencia de todo el mundo, que se ha hecho más próspero, cada vez hay menos pobreza, hay menos de 10% de pobreza, etcétera. Hay cada vez más expectativa de vida, más la mortalidad infantil cada vez más pequeña. O sea, estamos en un progreso increíble, motorizado por el emprendedor. También, pero sin olvidar que también lo dijo Berta y Gerardo, que además de la propiedad privada hace falta el Estado de Derecho. Y entonces otro video que está en esa presentación de Atlas, extraordinario, es de Jimmy Lai. Jimmy Lai es el editor de uno de los periódicos más importantes, que se llama el Apple, de Hong Kong, y está bajo un asedio tremendo por el cambio de las leyes que hubo, de una libertad absoluta, que era uno de los pueblos más libres y todo, ahora con una ley de seguridad nacional, ahorita con una serie de represiones. Y él le preguntan, mire, ¿y usted por qué se queda en Hong Kong? Y dice, bueno, yo llegué aquí a los 12 años y todo lo que tengo se lo debo a mi país, porque yo quiero que mi gente viva con dignidad y con libertad. Y entonces un emprendedor que vino sin un centavo a los 12 años de Guangzhou a Hong Kong, le está demostrando al mundo que la defensa del Estado de Derecho es lo más importante que él le puede dar a su gente, que le ayudó a ser un emprendedor exitoso. Entonces también me refiero a eso. Pero vamos al caso de Venezuela específicamente. Nosotros estamos de último, no de posición 70 como México, como dice Berta. No, nosotros estamos de primero en la cola en todos los índices de propiedad, de libertad, de fortalecimiento institucional, de facilidad de hacer negocios. Es fácil, estamos de primero, segundo, tercero máximo. Pero ¿qué ha sucedido en los últimos 18 meses? Nosotros nos hemos convertido en una economía liliputiense. ¿Por qué? Porque de 400 y pico mil millones de dólares estamos en 40 mil millones. 10% de lo que éramos hace nada más 8, 10 años, cuando estábamos en el boom petrolero. Es una economía liliputiense que ha sido, por supuesto, afectada por la pandemia, ¿no? Entonces, hace 18 meses, hace 12 meses, con más exactitud, ha habido necesidad, no deseo, necesidad de permitir 3 libertades que no teníamos antes. Primero, precios. Segundo, cambio. Y tercero, importaciones. Entonces, eso ha creado un mundo de emprendimientos pequeños, de gente muy joven, que se han adaptado además a la pandemia. O sea, gente que está haciendo delivery, que está fabricando comida, que está fabricando cosas para decoración de los hogares, en sus casas. ¿Y cómo se refleja eso? En un pequeño aumento en la demanda de camiones pequeños, en un pequeño aumento en algunos grandes de tales de productos de calidad, hasta de apartamentos en Caracas. No estoy hablando del interior, porque el interior es como si fuera, imagínense Mad Max, pero en Latinoamérica. O sea, no tienen luz, no tienen gas, no tienen electricidad. O sea, es increíble lo que hacen hoy en día, por ejemplo, los maracuchos o los gochos o los orientales para salir adelante. Son absolutamente unos héroes, porque a pesar de eso hay tiendas abiertas, hay negocios abiertos, hay muchísimo miseria y sigue habiendo emigración, pero hay una pequeñísima recuperación en la forma de lo que llaman los gringos la recuperación K. O sea, que hay algunos sectores que están creciendo, unos sectores que siguen cayendo, y en el medio los economistas por primera vez están diciendo que el año que viene no va a haber un decrecimiento grande. Entonces, desde el punto de vista del emprendimiento, de cosas nuevas que se están creando en Venezuela, yo creo que hay que, dentro de lo posible, rezar porque nunca quiten esas pequeñas libertades que son unos resquicios de libertades, porque no hay Estado de Derecho, no va a haber inversiones grandes hasta que no se restablezca la seguridad jurídica y la seguridad personal. Pero
los muchachos están corriendo riesgos, están inventando cosas, son creativos. Así que mi homenaje a mis compatriotas que están, a pesar de todo, tratando de salir adelante para alimentar sus familias y para poder ejercer su creatividad y su esfuerzo. Otra vez, muchas gracias a Berta, a Gerardo, y me siento absolutamente muy contento de poder contribuir más a CEDICE. Y bueno, Rocío y su equipo son inmejorables. O sea, yo pienso que trataremos en estos meses de seguirle dando energía, como lo hemos hecho en la Semana de Libertad, como estamos haciendo esta Semana del Emprendimiento, como estamos haciendo en seminarios que en realidad nos ha ayudado entre el individuo contra el autoritarismo, y este extraordinario libro compilado por Oscar Vallés, el profesor Oscar Vallés, que le recomiendo a todos los amantes de Venezuela de leerlo. Son 16 ensayos breves, extraordinarios, sobre qué representa el liberalismo en Venezuela. Y termino, y muchas gracias. Gracias, Carlos Enrique. En cuanto a, muy interesante todo lo que dijiste, es verdad, el espíritu empresarial está presente en todo lo que creemos en la libertad, y nosotros, pues, los que manejamos institutos como Berta y como Gerardo y como yo, pues nos llamamos los intellectual entrepreneurs. Somos los emprendedores intelectuales, porque estamos poniendo también en manos de la ciudadanía pues todo el trabajo que hacemos en función de promover una sociedad que progrese y en libertad. Con relación a lo que, para información a nuestra audiencia, estabas hablando del curso de Martín Krause que están dando los martes y los jueves. Precisamente la clase de hoy sobre Borges se llama El emprendedor motor del orden espontáneo. Ahí en el chat les puse el enlace para que vean esta extraordinaria clase de Martín Krause, donde va a hacer la relación de los escritos de Borges con Hayek y el tema del emprendedor como motor del crecimiento. Bueno, tenemos aquí dos preguntas porque ya vamos a ir terminando para todos los expositores, con Berta, Gerardo y Carlos Enrique. La primera pregunta dice: considerando las dificultades para la libre empresa y todo el contexto generado por la pandemia que impone nuevos retos, ¿consideran los ponentes que existen espacios de oportunidad para el fomento de la libre empresa en América Latina? Y de ser así, ¿cuáles son los elementos clave para que se logre materializar? La pregunta la hace el economista Lixay Guerrero. La felicitamos porque aquí en Venezuela hoy es el Día del Economista. Y de una vez voy a hacer la otra, vayan tomando nota para que contesten y vamos cerrando. Para casos como Venezuela e incluso Argentina, que está peligrosamente cerca de estar como Venezuela, ¿qué les dirían a aquellos que critican a los emprendedores y a los emprendimientos que todavía resisten en esos países, hasta el punto que algunos señalan que es adaptación o resignación? Se puede seguir defendiendo el emprendimiento en estos países. Y también hay otra que habla, bueno, pero del capitalismo de amigos, de eso que se va creando en sociedades autoritarias, en sociedades donde no se respeta la libertad, que se va creando esa clase empresarial de amigos que al final terminan involucrándose y relacionándose con la sociedad, y bueno, al final termina siendo parte de ella, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de estas tres intervenciones que han hecho nuestros participantes? Gracias, Berta, tienes la palabra. Yo respondería al primero. Yo creo que así algo que caracteriza y ha caracterizado a los empresarios y a los emprendedores de América Latina es que siempre encuentran la manera, que siempre están creando, son estos pequeños emprendimientos de los que hablaba Carlos Enrique hace un momento, que buscan siempre cómo crear, cómo innovar, y creo que siempre hay espacios. Claro que sería más fácil si nuestros gobiernos no intervinieran y nos dieran la oportunidad de trabajar y de crear emprendimientos. Pero yo sí creo, soy optimista en ese sentido como Gerardo, que en América Latina
hemos podido hacerlo y podremos seguirlo haciendo. Estoy convencida de que podremos sacar adelante con la ayuda de los empresarios a nuestros países. Gracias, Berta. Gerardo. Tienes el micrófono apagado. Adelante, Gerardo. Yo creo que coincido básicamente con Berta. Creo que el empresario, por ese propio espíritu innovador, eso de ser, como decimos acá en la Argentina, un busca, ¿no? Tratar de estar buscando oportunidades para crecer o si es el caso, para sobrevivir. Bueno, está casi siempre preparado para afrontar desafíos, ¿no? Me interesó la segunda pregunta, que tiene que ver sobre Argentina, o sobre Venezuela o Argentina. Evidentemente son países más Venezuela, ojalá Argentina no llegue a ese extremo, pero obviamente ahí los empresarios están sufriendo mucho el acoso del gobierno, evidentemente, y me parece a mí que también algunos empresarios, porque se mezcló ahí el tema del capitalismo de amigos, tendrán la conciencia no muy limpia en nuestros procesos, ¿no? Sé que eso pasó en Venezuela, sé que pasó en otros países y por supuesto pasó en Argentina. En Argentina es impensable el avance que tuvo el kirchnerismo y el Estado en particular sobre la economía, sobre los privados, si no hubiera habido una actitud muy dócil, para decirlo suavemente, a veces simplemente cómplice de una parte del empresariado. En el caso argentino, sobre todo de una parte del empresariado industrial. Una parte, no todos, pero hubo una parte de los empresarios que, por ejemplo, industriales, que cuando se le ponían retenciones, que son impuestos a la exportación al campo, miraban para otro lado y decían, este no es nuestro problema. Y cierro con un comentario, ¿no?, que me dijo un financiador americano, que a veces los que miran de afuera ven las cosas más claras. Él me hablaba de Argentina, pero me decía, esto es aplicable a casi todos los países de América Latina. Un problema que tenemos en América Latina es que las entidades empresariales han perdido la idea de la defensa de los principios generales. Se han convertido en entidades que defienden intereses sectoriales. Está bien que lo hagan, pero también tienen que defender principios generales. La libertad económica, la libertad de comercio, la propiedad privada. Entonces, lamentablemente, estos gobiernos como el que hay en la Argentina o el que hay en Venezuela, peor aún, son gobiernos que, bueno, buscan dividir, buscan atacar a unos y ponerse al lado de los otros, y me parece que si los empresarios, y en este caso hablo puntualmente de las entidades empresarias, no recuperan el espíritu de defensa de principios generales, estamos en problemas. Porque sí, lo hacemos los think tanks, ese trabajo, y lo hacemos bien y está muy bien, pero es una verdadera pena que, por ejemplo, en la Argentina, la Federación de Industria, la Unión Industrial Argentina, no salió a decir nada cuando se afectaba a un derecho de propiedad tan básico del sector agropecuario. ¿Por qué? Porque no era de ellos. Entonces, a mí me parece que nosotros, un rol nuestro también, de los liberales en general y de los think tanks, es persuadir a las entidades empresariales de que está muy bien que defiendan sus intereses puntuales, está muy bien que la industria del caucho defienda sus cosas y que la industria metalúrgica defienda sus cosas, pero que tienen que defender intereses generales. La libertad económica, la propiedad privada, la libertad de comercio, la apertura de la economía, esos son principios generales que hacen al desarrollo empresarial y los tienen que defender. Tienen que estar ahí arriba grande en las entradas de las entidades esos principios: propiedad privada, libertad de comercio, libertad económica, apertura económica, y después abajo también, con mucho derecho, las cosas puntuales de su sector. Estoy de acuerdo con lo que plantean Berta y Gerardo. En el caso nuestro, por ejemplo, en el año 76, cuando el gobierno nacionaliza las industrias básicas, empezó por el café y cacao, después el hierro, el aluminio y después el petróleo,
no hubo un solo gremio que defendiera la libertad de empresa y que esas empresas debían ser privadas. Hoy en día, en general, hay muy pocos gremios que puedan estar dispuestos a aceptar la competencia internacional. Les da miedo, están muy golpeados por la crisis y por la pandemia y están pidiendo protección. ¿Para qué? Para que un consumidor que está completamente desvalido tenga que pagar unos aranceles o pagar un precio mayor porque hay licencia. Entonces eso realmente es parte del problema que hay que superar y que hay que convencer que tenemos que trabajar para la libertad. Y la libertad no es la libertad solamente de importar, es la libertad que afecta la propiedad privada, el Estado de Derecho y en última instancia la seguridad personal y la seguridad jurídica de cada empresa, de cada emprendimiento. Todo eso es una sola libertad, no es que hay una que yo quiero para mí y la otra no para ti, no. Y eso es muy importante. Entonces, sí hay esperanza. Yo creo que la diáspora venezolana, que es una cosa extraordinaria, porque son 5 millones de venezolanos que están en todas partes del mundo, demuestran que hay empresarios que se pueden montar en otros países y que hubieran podido montar esas empresas aquí si hubiera habido libertad. Y yo tengo esperanza que cuando venga el cambio, esos empresarios que están afuera, que conocen el país, que a lo mejor no todos quieran volver, puedan ayudar a financiar a amigos, a familiares, etcétera, para que el arranque sea aún más rápido y mejor en nuestro país cuando venga el cambio. ¿Rocío? Rocío se fue. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta pendiente? Déjame ver. No, yo creo que ya contestamos las preguntas. Son es la 1 de Argentina y las 12 de Venezuela. Creo que hemos cumplido con la hora que querían ustedes. Voy a permitirme, no sé si Rocío después me regaña, pero voy a permitirme despedir al evento. Adelante, Rocío. Ay, gracias. Entré ahora por el teléfono con los datos. Muchísimas gracias. De verdad, encantada de haberlos tenido en este encuentro, donde creo que hemos aprendido mucho sobre la labor del empresario y su función social. Y además, bueno, el espíritu empresarial del que hablaba Gerardo es el que nos está ayudando a salir de las crisis. Es el que se ha puesto encima toda esta búsqueda de la solución a la pandemia. Es el sector privado que con su ímpetu, su innovación y su creatividad, pues precisamente está buscando la solución pronta. Y bueno, esto ha sido oportunidad también para que muchas empresas también ofrezcan sus servicios a nosotros, los ciudadanos, los consumidores, siempre resolviendo las necesidades apremiantes que tengamos para que haya más prosperidad y mejor calidad de vida en todo lo que hagamos en una sociedad. Muchísimas gracias a todos, Berta, Gerardo, Carlos Enrique, y no se olviden de mandar su iniciativa al concurso Relial Libre Empresa Pilar de Prosperidad. Si quieren más información en la página de relial.org y de cedice.org y de Fundación Libertad y de Caminos de la Libertad también encuentran. Y la clase de Borges esta tarde sobre el emprendedor como motor de desarrollo. Muchas actividades para precisamente diseminar las mejores ideas que son las que triunfan y son las que nosotros tratamos de llevar a todos los públicos. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.